Dios lo bendiga a todos un montón. Esta mañana vamos a empezar en esta mañana. Hace una mañana preciosa. ¿Sí? Amén. Vamos a dar gracias a Dios porque a lo largo de toda esta semana Dios nos ha guardado y Dios nos lo ha dado todo. Como dice en este salmo, es un salmo que cada vez que lo leemos nos está diciendo un montón de cosas que Dios tiene para nosotros. Y lo estaba leyendo ayer y hoy también lo voy a leer hoy. En el Salmo 23. Sabemos de qué salmo hablamos. Donde dice así. Dice, la versión traducción viviente. Que nos dice así la versión traducción viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Amén? Amén. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos, porque no hay cosa que no tengamos. Porque lo primero que tenemos, ¿a quién es? Es a Él. Y si tú tienes a Dios, te puedo decir que lo tienes todo. Amén. Amén. Dice así, en verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Dios nos lleva por arroyos tranquilos. ¿Qué quiere decir tranquilo? Porque hay remanso. Esa agua, tú te metes dentro y no te lleva con su ímpetu, sino que te hace que te regocijes dentro y puedas deleitarte dentro de ahí, en esa agua. ¿Para qué? Para refrescarte, para beber. Dice, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Yo te digo en esta mañana, a que necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas cada día. Tú te levantas por la mañana y si has estado toda la semana corriendo y haciendo cosas impetuosamente, necesitas decirle a Dios, Señor, yo necesito que tú renueves mi fuerza, porque estoy cansado. Como humanos que somos, necesitamos que Dios venga y nos diga, no te preocupes, hijo mío, ven aquí, que yo te voy a hacer que tú renueves tu fuerza. Dice, y me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Dios nos dice, tienes que echar por aquí, hijo mío. Tienes que darte por este camino. No eches por el otro, porque en el otro te puedes caer, porque hay un precipicio. O no pases por esa planta que tiene pinchos. Todo eso que yo te estoy diciendo es lo que Dios nos enseña. Los pinchos que hacen, te pinchan y te rajan la piel. Y al fin, ¿sabes lo que te producen? Sufrimiento. Y Dios te dice, no eches por allí. Porque yo quiero que como tú eres mi hijo tengas lo mejor, no te falte nada, pero también te cuido. Y te digo que eches por este sitio para que no tengas heridas. La vida siempre produce heridas. Dice en el 4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortarán. Dice, aun cuando pase por el valle más oscuro, los valles, sabemos lo que pasa en los valles. El valle es lo que hay entre las montañas, pero como las montañas están tapando la luz, no deja entrar esa luz. Muchas veces nos pasa eso, que vemos que el valle es precioso, pero cuando se empieza a poner la luz, el sol, nos entra el temor. Pero Dios nos dice esta mañana, yo estoy ahí contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Es así. Porque no es que me lo han contado, es que yo lo vivo, lo he vivido. Porque sabemos que Dios está ahí, respaldándonos. Y en el 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Es algo tremendo lo que Dios hace por nosotros. Que ya Dios no puede darnos más bendiciones. O sea, que tenemos la mesa puesta. Este pasaje una vez lo oí yo hablar a José Párraga, y un compañero de trabajo estaba conmigo y le llamó la atención lo que yo le estaba diciendo a Dani. Muchas veces cuando nosotros hablamos la palabra, lo que a ti parece que no te está haciendo efecto, pero hay personas que están escuchando y les está tocando. Y luego me dijo, me ha llamado la atención, me ha tocado lo del banquete en presencia de mis angustiadores, que es la otra versión. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Que Dios te pone lo mejor de lo mejor de lo mejor. Amén. Y todo lo que Dios te da es para que rebose. Para que no te falte, como dice al principio, Señor mi pastor, nada. ¿Qué quiere decir nada? ¿Me va a faltar algo? No, dice nada. Nada. Ahora, si tú le estás pidiendo al Señor que te dé un Rolls Royce,
el Señor no te va a dar un Rolls Royce, porque el Señor necesitas un coche con 4 ruedas para que te lleve y te traiga. Amén. Y Dios te lo da. Amén. Hay testimonios, como estoy hablando ahora del coche, como podían ser otra cosa. No me quiero encerrar solo en eso. Este pasaje luego en tu casa lo puedes estudiar y te puedes dar cuenta de lo que Dios hace por ti, lo que Dios hace por mí y lo que Dios es. Amén. Tranquilamente, y Dios te va a hablar con este pasaje. Te está diciendo, si tú eres mi hijo, ¿cómo te va a faltar a ti de nada? Pero te digo como hijo, que también para obtener la bendición del Padre, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Amén. Amén. Pero ¿por qué muchas veces pensamos que tenemos que obedecer a Dios porque es caprichoso? No. Tenemos que obedecerle para que nos vaya bien. Amén. No porque Él dice, ahora me place que hagas esto porque yo soy así. No, Él te está protegiendo y te está alimentando y te está manteniendo en esta tierra. Amén. Vamos a orar y vamos a dar la gracia a Dios por tantas cosas como dice en el pasaje. Dice, Señor, tú eres mi pastor, Señor, y nada me falta, Señor. Tú nos das esas hierbas verdes, Señor, que nos alimentan, que es tu palabra, Señor, y esas hierbas nos hacen que crezcamos, Señor, interiormente, para tener entendimiento en el corazón, para entender lo que tú quieres, Señor. Te damos las gracias porque sabemos y confirmamos que así es, Señor, que tú nos das alimento, nos haces descansar y sobre todo nos das protección, nos das fuerzas, Señor, y sobre todo nos das tu amor, Padre Santo, que es lo mayor, Señor, el amor que tú nos has demostrado hacia tus hijos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te agradecemos cada cosa que tú nos das, Señor, y sobre todo declaramos que tú eres un Dios bueno, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Este pasaje es precioso. Ese Dios alegra.
sentir esforzamos. Siempre está
no cumples promesa, luz de tiniebla, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor.
ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como tú, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Exaltamos, exaltamos su nombre. Exaltamos su nombre. No pares de alabarle, no pares de exaltarle. La muerte venciste, el niño partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, y resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinará. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Sí, Señor, puedes declarárselo, decláralo que Él es poderoso, Él es poderoso. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que tú puedes pensar. Él puede hacer cosas que tú no puedes entender, Dios. Pero eres Dios poderoso, todopoderoso. Confiésalo y créelo. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, aleluya. 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 Sí, Señor Jesús. Aleluya. Lo declaramos. Aleluya. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a presentar en esta mañana la ofrenda leyendo en 1 Corintios 13. Dice así: la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Aleluya, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Padre. Gracias porque tú nos guardas, Padre, porque tú, Señor, nos cuidas cada día, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para presentar esta ofrenda, Señor, que tú estés tocando cada vida, cada corazón, Señor. Quedemos contentos, alegres, Señor, lo que sintamos, Padre. Multiplícala tú, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este día. Ponemos, Señor, la reunión, Señor, la predicación en tus manos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu inmenso amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno. Me gusta veros así alegres. Porque Dios es bueno, ¿no? Estéis conmigo, ¿verdad? El maravilloso amor que demostró a enviar a su Hijo a la cruz por ti y por mí. No lo merecíamos, pero Dios demostró su amor hacia la humanidad haciendo ese gran sacrificio, enviar a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo también puso su parte, entregó su vida voluntariamente para la salvación de esta humanidad. Bien, sed bienvenidos todos, un saludo para todos, incluso para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, un saludo fuerte. Y vamos a comenzar, vamos a
traer el mensaje de la palabra de Dios. Quiero seguir tratando el tema que llevamos varias semanas con él, que es de suma importancia, yo considero. Pues estamos tratando el tema de cómo debe ser la Iglesia, cómo Dios quiere que sea la Iglesia hoy en día. La Iglesia que Dios quiere que seamos, es el título. Y hay una serie de principios que debemos seguir para poder así cumplir con las líneas, con los parámetros que exige Dios a su Iglesia hoy. Lo que debemos ser a sus ojos, la visión que debemos tener también y cómo debemos comportarnos en medio de este mundo de tinieblas y de oscuridad, de ignorancia y de pecado. La Iglesia verdadera, a la Iglesia verdadera Dios le ha concedido un gran privilegio. Leíamos en Apocalipsis, que es la base, digamos, de estas meditaciones, Apocalipsis capítulo 19, en el verso 8, donde dice que se nos ha concedido el privilegio de ser la novia del Cordero y que esas bodas están por llegar, están próximas, porque es un evento, Diego, es un evento que tendrá lugar en el momento de su segunda venida. Es algo que se va a celebrar en ese tiempo, que son las bodas del Cordero, las bodas de Jesucristo, el novio con su Iglesia, la novia. Y decíamos que la Iglesia tiene que vestirse de lino fino, que significa debe vivir de una forma santa, limpia y resplandeciente, como así lo dice. Y hablábamos del significado del lino. La Biblia también enseña lo que significa y lo que representa el lino fino, que no es otra cosa que las oraciones, las acciones de los santos, de su Iglesia, las buenas obras en las cuales la Iglesia debe andar. Yo siempre digo, y es una realidad y el Evangelio así lo enseña, que las buenas obras no salvan a nadie, pero testifican de que somos la Iglesia verdadera. Si tú no andas en buenas obras, no demuestras que estás vestida de lino fino, ¿verdad? Como representa, como así lo dice Apocalipsis también en ese capítulo 19, dice, porque el lino fino representa, simboliza las acciones justas de los santos, o sea, la forma de vivir de un pueblo santo, apartado, transformado y dedicado a servirle. Y decíamos que había unos principios que deberíamos seguir. Estamos tratando todavía, después de la sexta semana, estamos tratando el primer principio, que se componía de 3 enfoques. Estoy haciendo un pequeño resumen muy corto de lo que hemos estudiado hasta ahora. Decíamos que el primer fundamento es que la Iglesia tiene que estar fundamentada, valga la redundancia, como base tiene que ser Jesucristo, la roca donde cual debemos edificar nuestra vida, la roca donde la Iglesia debe edificarse también como cuerpo de Cristo. En segundo lugar, que debemos echar raíces, arraigarnos en su palabra. Y en tercer lugar, nuestra guía debe ser el Espíritu Santo. Y estamos tratando precisamente este enfoque, este punto. Tratamos sus funciones largas y en profundidad. Estamos tratando también, y empezamos y llevamos varias semanas también, con el fruto del Espíritu Santo y sus cualidades. Decíamos que el amor es la primera cualidad, es la base, es el fundamento principal del fruto. Si no hay amor, las demás cualidades no funcionan. También hablábamos del gozo. El gozo decíamos que es la alegría en el alma, y que el gozo no dependía de las circunstancias, de los problemas o de las circunstancias que estemos atravesando, sean buenas o sean malas. El gozo no depende de eso. El gozo depende de nuestra buena relación de intimidad con el Señor. Y esa relación, en medio de los problemas, hará que sintamos el gozo, esa cualidad del fruto del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros como individuos y también de una forma colectiva dentro de su Iglesia. También hablábamos de la paz, que la paz es la tranquilidad, el sosiego, es todo lo opuesto a la angustia, a la turbación. Y decíamos también que la falta de paz, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en los tiempos en que vivimos, viene como consecuencia de la desobediencia a Dios.
Todo aquel que vive en desobediencia a Dios no siente paz, no tiene la paz interior de la que se trata, paz interior, la paz con Dios y la paz con su iglesia, con todos los hermanos y todos los seres humanos. El cristiano debe perseguir la paz, perseguirla por mucho que corra, tiene que alcanzar la paz y la santidad, sin la cual, dice el libro de Hebreos, que nadie podrá ver a Dios actuando en su vida, ni tampoco le podrá ver porque estará envuelto en su historia, en sus conflictos y enredos. No podrá ver cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Nos quedamos analizando precisamente la siguiente cualidad del fruto, que es la paciencia. Decíamos que la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal, y estuvimos hablando también de la vida de Job, experto en sufrimiento también y de una gran paciencia. Y también saber esperar, es otra cualidad de la paciencia, saber esperar aunque deseemos mucho. Todos deseamos mucho que el Señor venga, ¿verdad? ¿Quién no? Todos deseamos que el Señor venga a rescatarnos, a llevarnos con Él. Pero tenemos que tener la paciencia de saber esperar, aunque eso lo deseemos mucho. Es una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Decíamos también que la prueba produce paciencia y vimos ciertas consideraciones acerca de la paciencia. Las crisis, los problemas, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, van a producir en nuestra vida el fruto de la paciencia. Y esa paciencia nos va a capacitar, nos va a dar más fuerza para afrontar situaciones más difíciles. O sea, se va fortaleciendo nuestra fe y se va fortaleciendo nuestro espíritu para afrontar retos y pruebas más grandes. También decíamos que el Espíritu Santo, a través de la humildad y la mansedumbre, que son otras cualidades del fruto que analizaremos más adelante, pero que todas coordinan, todas se agrupan, ayudan entre sí para producir el fruto deseado y que sea un fruto apetecible para la gente que nos ve, que deseen ese fruto, que deseen vivir de la manera en que vivimos nosotros, con ese amor, con ese gozo, con esa paciencia, con esa paz, ¿no? Y decíamos que Dios nos había prometido esa paz y que nos la ofrece como un regalo. Jesús así lo dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo, ¿verdad? Y eso produce la paciencia en nosotros. Otra consideración de la paciencia es que a través de la paciencia se obtienen las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Si tú quieres que esas promesas se cumplan en tu vida, tienes que tener la paciencia necesaria para esperar el tiempo del Señor, que es el mejor tiempo, es el tiempo, digamos, oportuno. Y a través de la paciencia vimos cómo Abraham consiguió la promesa que Dios le hizo, que sería padre de naciones, que de su descendencia nacerían grandes naciones. Y él era ya un viejecito y su mujer, además de también viejecita, era estéril. Pero Abraham tuvo la fe y la paciencia de esperar la promesa, porque la promesa se le hizo, pero no se cumplió en el momento en que se le hizo. Pasaron muchos años, pero Abraham se mantuvo fiel, tuvo la paciencia necesaria para hacerse acreedor de recibir la promesa que Dios le había hecho. Y al final la recibió, como dice el libro de Hebreos. Bueno, pues vamos a entrar hoy en la siguiente consideración sobre la paciencia. El apóstol Santiago nos aconseja que aunque deseemos mucho la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que desarrollar la paciencia y entender que el tiempo y el momento y la decisión le corresponden a Él. No depende de mí que el Señor venga, depende de Él, porque Él es soberano y Él lo decide y Él tiene paciencia. Luego veremos por qué Dios tiene paciencia. Dice Santiago capítulo 5, verso 7:
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana. Dice, mirad, prestar atención cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia, porque sabe que no depende de él. No depende de él el fruto, el crecimiento de esa planta que él ha sembrado, no depende del que siembra. Del que siembra depende cuidar, sembrar, cuidar, regar, quitarle la maleza. Pero el crecimiento de esa planta para que dé fruto, lo da Dios. Amén. Y eso es lo que está aquí explicando el apóstol Santiago. Tener paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. La lluvia habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a estar ahí para fortalecernos, para seguir avanzando en nuestra fe y que nuestra paciencia se fortalezca. Y luego dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad, o sea, ponerse de pie, mantenerse firme en vuestro corazón, porque la venida, y aquí la gran promesa del Señor se acerca, y las señales que estamos viviendo dan testimonio de esa venida pronta, donde también, como he dicho al principio, se van a celebrar las bodas del Cordero, la boda entre su iglesia pura, santa, limpia, resplandeciente, con nuestro Señor Jesucristo, que aunque pasó por todo tipo de tentación, lo menospreciaron, le acusaron, le maltrataron, pero él nunca abrió su boca, no pecó, no merecía la muerte, pero nosotros sí. Y entonces él dijo, yo voy a morir, no por mí, porque yo no merezco morir, pero quiero morir por ellos. Ponerme en su lugar, para que ellos reciban la justicia de Dios. Porque la justicia decía que el pecado produce muerte, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que la justicia divina decía y sigue diciendo. Alguien tenía que morir y Jesucristo se brindó a morir en nuestro lugar. Y eso es digno de que lo valoremos en su justa medida, ¿verdad? Vamos a analizar un poco sobre esas señales que eran testimonio de que su segunda venida está cerca. Dice en el libro de Joel, que no es Joel, es Joel, capítulo 2, del versículo 28 al 31. En castellano la J es J, no es Y. Entonces, en Joel capítulo 2, verso 28, Dios habla de lo que sucederá o sucedería después del cumplimiento de su promesa. Su promesa es la venida del Espíritu Santo y esa promesa ya se cumplió. El Espíritu Santo ya llegó el día de Pentecostés. Solamente tenemos que recibirlo y que se manifieste, dejarlo que se manifieste. Y muestra las señales en este capítulo, dice el versículo 28, y después de esto, o sea, del derramamiento del Espíritu sobre toda carne, que ya se produjo, como he dicho, vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas también, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, y también sobre los que sirven al Señor, sobre los que se dedican y viven al servicio de Dios, siervos y siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo creo que estamos en esos días, que estamos viendo el derramamiento del Espíritu Santo en muchos jóvenes, en ancianos. Y yo estoy contento porque aquí en esta iglesia se está viendo ya ese mover, ese despertar. Y tenemos que seguir ahí, no conformarnos, no ponernos metas, sino seguir avanzando, avivando nuestra vida, porque la venida del Señor está cerca y tenemos que estar preparados. Y el verso 30, y daré prodigios, o sea, maravillas en el cielo y en la tierra. Habla también de sangre y fuego. Y aquí hay una cosa que cuando estaba preparando el tema me venía a la mente lo que está pasando en Palma.
ese volcán que lleva ya, no sé, más de un mes, arrojando fuego. Y habla aquí de columnas de humo. Escuchando las noticias, veía y hablaban de que había las columnas de humo que desprendía este volcán alcanzaban kilómetros. Y yo estaba analizando, digo, si está profetizado en la Biblia, habrá eso, grandes columnas, habrá fuego, sangre y columnas de humo. Dice el verso 30. Y el verso 31 añade, dice, el sol se convertirá en tinieblas, se oscurecerá. Eso lo estamos viendo también en el caso de los eclipses de sol, que hemos visto algunos, ¿verdad? Como la luna se interpone entre el sol y viene como oscuridad a la tierra. Son señales que estamos viendo. La luna en sangre, la luna de sangre que hemos visto también muchas veces, que precisamente la llaman así, luna de sangre. Este fenómeno lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Dice, antes que venga el día grande y espantoso, en otra traducción dice, terrible, del Señor. Y en Lucas capítulo 21 vemos también a Jesús hablando de estas señales. Dice el versículo 11, y habrá grandes terremotos. Yo no sé cuántos terremotos se han producido aquí en estos días cerca de nosotros, por Abanilla, por Fortuna, creo que han sido alrededor de 40. Son pequeños, pero ¿quién dice que pueda venir uno grande? Porque estamos viendo terremotos por toda la tierra, y grandes terremotos. La tierra como está removiéndose con esos dolores de parto que la Biblia anuncia. Y habla también, Jesús está diciendo, y en diferentes lugares habrá hambre, eso lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, y pestilencias. Las pestilencias hablan de enfermedades, de plagas, de virus. También estamos viviendo eso. O sea que son señales que dan testimonio de que Jesús viene pronto. Y habrá terror y grandes señales, son palabras de Jesús en el versículo 11, y habrá grandes señales del cielo. Van a suceder cosas aterradoras, incluyendo, no se nos olvide, una gran persecución contra la Iglesia. Que estamos hablando de todas estas señales, pero se nos olvida que también ahí dice que seremos perseguidos con la mayor persecución que se ha conocido hasta ahora. Así que no te creas que no vamos a pasar por problemas y dificultades, porque vamos a ser perseguidos, porque al igual, de hecho, en otras partes del mundo la Iglesia de Jesucristo está siendo brutalmente perseguida. En Corea, en Irán, en Irak, en Asia, en todas partes hay cantidad de cristianos perseguidos, a los cuales matan, asesinan por confesar a Cristo. Aquí hay persecución, pero no tanta, ¿verdad? Pero es una de las señales, gran persecución a la Iglesia. Seremos perseguidos. Muchos morirán físicamente y muchos negarán la fe también. Son señales. Y luego dice también en el versículo 25, Jesús está corroborando la profecía de Joel. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia entre la gente y habrá confusión. Habrá un tremendo caos, desorden total, a causa del bramido del mar y de las olas, grandes tormentas, huracanes, tsunamis, mareas extrañas. Todo esto estamos viéndolo, están sucediendo. Y habrá también, dice en el versículo 26, desfalleciendo, o sea, perdiendo el aliento y las fuerzas, los seres humanos por el temor y la expectación de las cosas que vendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto a mí me hace que pensar y me hace transmitiros el deseo que yo tengo de que la Iglesia no ande en contiendas
ni ande perdiendo el tiempo en cosas que quizás tengan importancia para algunos, pero que realmente no tienen importancia en comparación con la importancia de salvar tu alma. De que cuando venga el Señor nos convirtamos en la novia, que nos podamos desposar con el amado. La gente quedará aterrada de lo que verá sobre la tierra. Versículo 27. Entonces, después de todo esto, verán al Hijo del Hombre. Quiero hacer hincapié en que dice Hijo del Hombre, no Hijo de Dios, aunque es Hijo de Dios, pero habla del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir Hijo del Hombre? Que se presentará como un hombre, como tú y como yo. Veremos al Hijo del Hombre, a Jesucristo, el que anduvo por aquí, por la tierra, el que predicó el Evangelio, el que dio testimonio, dio ejemplo con una vida ejemplar, y que lo mataron y lo crucificaron, y que resucitó. A ese Cristo, a ese Jesucristo, es al que veremos en la segunda venida. Amén. Y dice que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, que ya han comenzado, os advierto, ya han comenzado, entonces dice, erguíos, poneos de pie, no os escondáis, levantad la cabeza, mirad al cielo, porque Jesucristo vendrá en una nube. ¿Y las nubes dónde están? Entonces, que no te pille mirando al suelo. Levanta la mirada, está diciendo Jesús, levantaos, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, vuestra liberación, vuestra salvación, vuestro rescate está cerca. Tremenda promesa. Yo cuando estaba estudiando esto, yo me regocijaba y decía, qué hermosuras promesas, qué hermosas promesas y qué grandes promesas. Si lográramos asimilar el significado y prepararnos, estar preparados, dejarnos de contiendas y de líos entre las familias, entre los padres, los hijos, los cuñados, los hermanos de la iglesia, que si aquel me dijo, que si ha pasado y no me ha saludado, cosas que no tienen importancia prácticamente, y andamos perdiendo el tiempo en todo eso. Cuando tenemos que estar preparados, hermanos, preparados para las bodas, que cuando el Señor venga podamos levantar la cabeza. El que levanta la cabeza es que no tiene nada que esconder. Cuando tú hablas con alguien y no te mira la cara, peligro. Cuando tú hablas con alguien y agacha la cabeza, peligro. Pero si tú levantas tu cabeza, es porque no tienes nada que esconder. Por eso Jesús dice, levantad la cabeza. Los que podáis, claro, que esos serán mi esposa. Aquellos que levanten la cabeza, que no se escondan como hizo Adán y Eva. ¿Por qué se escondió Adán y Eva? Porque habían pecado, vivieron, desobedecieron, se rebelaron contra Dios y se escondieron. Y cuando Dios les llamó, agacharon la cabeza. Que no nos coja el Señor en esa posición, sino que, como dice Jesús, levantemos la cabeza, porque tu salvación, mi salvación está cerca. Pero vamos a ver ahora una demostración del amor y la paciencia de Dios, y vemos a Jesucristo como ejemplo de paciencia. Leemos en 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, tiene paciencia para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, no quiere que nadie se condene, porque se condenan ellos, nos condenamos nosotros. Dios quiere salvarnos, Dios no quiere que nos condenemos.
Muchas veces decimos, ¿te va a condenar Dios? No, no, somos nosotros quienes nos condenamos por no obedecer a Dios. Pero Él dice que retarda su venida porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento y puedan ser salvos, que es su mayor deseo, hermano. Dios no está ahí con la maza intentando decir, te has equivocado, te mando al infierno. Dios no es así, Dios es amor. Dios ama. Por muy malo que sea, Dios te ama y quiere tu arrepentimiento, pero también es un juez justo y aplica justicia. Si tú no te arrepientes, si tú sigues en pecado, te condenas tú. No Él no te quiere condenar. Él envió a Jesucristo para que tú y yo podamos ser salvos. Pero la decisión la tengo que tomar yo. La tienes que tomar tú. Nadie puede tomar la decisión por otro. La salvación es individual y particular. Al mismo tiempo que es universal, que es para todos, también es particular. Mi fe no va a salvar a mi hijo. ¿Entendéis, no? Cada uno tiene que dar el paso de arrepentimiento y de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces le viene la salvación. Por eso dice, Él sigue siendo paciente, tiene una paciencia enorme, porque no quiere que ninguno se condene, sino que todos, habla de todos, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, esta es la mayor prueba de paciencia y de amor de Dios, ¿verdad? Y el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia produce salvación, también lo decía Santiago. La paciencia nos conduce a la salvación, saber esperar, pero creer firmemente que Dios cumple sus promesas. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, y aquí Pedro corrobora las palabras de Pablo, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha dado, que le ha sido dada, os ha escrito. Como he dicho antes, ya para terminar con esta característica, con esta cualidad de la paciencia, Dios es paciente, incluso con quienes merecen el castigo. La humanidad que vive de espaldas a Dios, que no quiere saber nada de Dios, que rechaza todo lo que viene de Dios, incluyendo a los creyentes. Dios sigue teniendo paciencia con ellos. Y esa paciencia la demuestra. No es que lo dice de palabra. Él quiere que todos, pero para eso estamos nosotros. Dios nos necesita a nosotros, para que podamos ser testimonio a esa gente que no acepta, que no quiere, que rechaza a Dios. Nosotros podamos, a través de nuestra palabra, de nuestra predicación, pero también de nuestra forma de vivir, puedan arrepentirse y no condenarse. Amén. Bueno, la siguiente cualidad del fruto, benignidad. ¿Qué es benignidad? Es la cualidad del benigno. Cualidad de Dios, recordemos. El benigno, la persona benigna, es una persona afable, benévola, o sea que tiene buena voluntad hacia las personas. Es una persona piadosa, que tiene misericordia, que se compadece de los problemas de los demás y la necesidad. También es apacible. Apacible es una persona pacificadora, que busca la paz, que quiere que todos vivan en paz, que intenta, en vez de echar leña al fuego, intenta apagar
El benévolo es un bombero, digamos, apagando fuegos y no encendiendo iras y contiendas. También es una persona agradable en su trato, dulce, suave en su conversación. Eso es una persona benévola. Eso es como debemos ser nosotros si tenemos el Espíritu Santo. Porque todos los que hemos nacido de nuevo de verdad, el Espíritu Santo está dentro. Convive, mora dentro de nosotros. Y por tanto, sus cualidades, su fruto, tiene que estar en nosotros. Pero no de una manera escondida, sino pública. Muchas veces cuando colgamos algo en internet hay opción público o privado. Hermanos, nuestra vida tiene que ser pública, visible. No podemos darle al botón de privado, que nadie sepa cómo somos, escondiéndonos. Nuestro testimonio, nuestra vida tiene que ser pública, visible. La benignidad tiene otro nombre para que podamos entenderlo quizás más fácilmente. Es la amabilidad, ser amable. Y eso se demuestra no solamente con palabras, sino también con hechos. A todos, yo pienso, a mí me pasa, nos gusta que las personas se preocupen por mí. ¿A quién no le gusta que las personas se preocupen por ellos? A todo el mundo. A mí me gusta que las personas me llamen: pastor, ¿cómo está? ¿Está usted bien? ¿Necesita usted algo? Aunque sea por cumplir, pero que te lo digan, da gusto, ¿verdad? Eso es ser amable también, pero hacerlo de corazón, claro. Porque si lo haces de una manera hipócrita, quizá que los demás lo vean bien, pero Dios conoce tu corazón. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida. ¿Qué ocurre con las cosas que están corrompidas? Que huelen mal, ¿no? Tú ves algo que está muerto, que está podrido y te apartas porque sale un hedor profundo. Pues cuando una persona tiene un lenguaje así, ocurre lo mismo. La gente huye de ellos. Dice Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ser gracioso, vamos. Tampoco se trata de estar contando chistes todo el rato. Pero me entendéis, ¿no? No debemos, hermanos, emplear un lenguaje grosero ni ofensivo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. No, que todo lo que digamos sea bueno y sea útil, a fin de que nuestras palabras resulten de estímulo, de edificación y den ánimo a aquellos que nos oyen. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. ¿Qué podemos hacer para mostrar esa consideración y esa amabilidad con los demás? La pregunta que quizá alguno haga. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar, o sea, demostrar unos valores cristianos que todo creyente y que todo hijo de Dios debe proclamar y demostrar con hechos. O sea, gracia, ternura, buen trato, amor, compasión, misericordia, amabilidad, sin hacer diferencia de nadie. Tú no puedes demostrar amor a alguien porque te caiga bien y al que no te caiga bien, no. El amor, la misericordia, el buen trato, la compasión, la amabilidad, tiene que ser sin hacer acepción de personas. Porque es una cualidad, como he dicho, es un valor cristiano. Y tenemos que demostrar que somos cristianos. Porque muchos se le llenan la boca: yo soy cristiano, y además soy cristiano evangélico. Pero no vemos el fruto por ningún lado. No vemos la manifestación de ese fruto en hechos. Porque lo que somos tenemos que demostrarlo.
Y si tú te llamas cristiano, tienes que demostrar que el Espíritu Santo mora dentro de ti y que está produciendo su fruto en nuestra vida. Si no, no te llames cristiano, estás engañándote a ti mismo, engañando a los demás y a ti mismo. A Dios nunca lo vas a poder engañar. Dios no puede ser engañado ni burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué pasa? Eso recoge. Si no siembras nada, no vas a recoger nada. Si siembras odio, ¿qué vas a recoger? Si eres una persona que no te gusta estar en paz con nadie, que siempre quieres estar en conflictos con alguien, porque te gusta el conflicto, te gusta el chisme, el lío, es tu hábitat, vas a recibir lo que siembres. Busca la paz con todos. Dice, en la manera de lo posible, ten paz con todos. ¿Qué quiere decir? Que por ti no quede que haya paz entre dos personas. Si el otro no quiere, ya no es problema tuyo. ¿Estáis entendiendo? Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Demostrar un interés sincero por las personas, un interés sin hipocresía, no buscando un interés personal. Algunas personas son amables con otras porque buscan algo, pero no se trata de eso, tiene que ser de una manera incondicional. Cuando tú eres sincero con alguien y muestras ese interés en ayudar, Dios te va a bendecir. Vas a recibir la bendición de Dios. Pero si tú buscas el interés, Dios sabe que eres un hipócrita, ¿verdad? Porque estás haciéndolo por conseguir algo. Es por eso que la benignidad va más allá de ser una persona educada. Pues se basa en el amor verdadero. Porque hemos dicho que el amor es la base, ¿verdad? Si no hay amor, si hay hipocresía, esto no funciona. La benignidad sin amor no existe. Y sin el amor incondicional. Por eso Dios tiene ese atributo. Dios es benigno. Porque nos dio por amor a su Hijo. Y su Hijo se entregó porque Él quiso. ¿Sabéis lo que es empatía? Yo creo que sí. Empatía es comprender los problemas de los demás e intentar ayudar. Nosotros como cristianos tenemos que tener esa empatía de preocuparnos. Hoy en día los seres humanos viven pendientes de vivir bien, cada uno vive la vida tú y los demás, pues que si no viven bien pues es su problema. Eso no es empatía, es todo lo contrario. Empatía es querer que los demás las cosas le vayan bien y ponernos en su lugar. En otras palabras, es identificarse con los problemas de los demás. Porque igual tú no estés atravesando un problema, pero quién sabe si mañana vas a tener tú el mismo problema. Y querrás que los demás tengan empatía contigo. En Romanos capítulo 2, verso 4, vemos la asociación de la benignidad de Dios con los otros aspectos de las cualidades del fruto y que nos conduce al arrepentimiento. Hemos dicho que todas las cualidades del fruto cooperan y que tenemos que tenerlas todas para que el fruto sea agradable y apetecible a los demás. Dice Pablo en Romanos 2:4: ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, que significa grandeza, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento? Dios no te grita para decir que te arrepientas.
Dios te lo dice de una manera amable, con benignidad. Podría hacerlo, es Dios, decir, oye, que te vas al infierno y hablarte que eres tal, que eres cual, que no reacciona. Pero Dios demuestra también esa capacidad de benignidad, de ser amable, y nos dice las cosas amablemente. Pero no por ello deja de tener su autoridad y su soberanía. Y si no le escuchamos y le atendemos, los primeros perjudicados seremos nosotros. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y en Colosenses capítulo 3, verso 12, vemos que la benignidad es parte de la vestimenta, de la manera de vivir de todo creyente lleno del Espíritu Santo. Y vemos que es una cualidad del Espíritu Santo que se complementa y se asocia con todas las demás. Dice Pablo, vestíos, que significa vivan, pues, como escogidos de Dios, demostrando que sois los escogidos de Dios, santos, o sea, apartados, dedicados, transformados y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Veis cómo todas las cualidades del fruto son necesarias, se complementan? En la definición de benignidad que hemos visto, que hemos dicho antes, una de sus cualidades, hemos dicho que era una persona apacible. Quiero hablar un poco de este tema. Una persona que vive en paz interior, que transmite esa paz a los demás y la procura entre los demás y entre Dios y los seres humanos. Su máximo deseo es que haya paz, porque la paz trae salvación. La paz con Dios, cuando vivimos en guerra con Dios, tenemos todas las de perder. Pero si vivimos en paz con Dios, tenemos la salvación asegurada. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Por eso es la importancia de ser una persona apacible, que es una de las cualidades de la benignidad. En Mateo 5:9 vemos que ser un pacificador es una cualidad innata de la benignidad. Jesús dice, bienaventurados, serán bendecidos los que procuran la paz, o sea, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién nos llamará hijos de Dios? Dios sabe que somos sus hijos, nosotros también. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Jesús? ¿A qué se refiere cuando dice que serán llamados hijos de Dios? Está diciendo que demostrarán que son hijos de Dios y los demás lo verán y tendrán que reconocerlo. ¿Estáis entendiendo? Y verán. ¿Quién verán? ¿Y quién dirá? ¿Y quién nos llamará hijos de Dios? Pues aquellos que nos vean y que demostramos realmente que somos hijos de Dios. Jesús no está enfatizando, no está diciendo cómo podemos convertirnos en hijos de Dios, porque sabemos que uno se convierte en hijo de Dios aceptando a Cristo en fe, aceptando y recibiendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Está diciendo y está hablando de la semejanza que debemos tener los hijos de Dios con nuestro Padre Celestial. ¿Estáis entendiendo? Tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. O sea, Jesucristo no está diciendo que es necesaria, digamos, la benignidad para ser salvo. Es necesario aceptar a Cristo como Señor y Salvador y demostrarlo con la benignidad. ¿Estoy comprendiendo, no? Somos hijos de Dios y como tales debemos parecernos a nuestro Padre Celestial, y los demás verán esta realidad y tendrán que reconocerlo. La Biblia enseña que Dios es Dios de paz, ¿verdad? De hecho, a Jesucristo uno de sus nombres se le llama Príncipe de Paz, porque es su deseo que estemos en paz con Él, que estemos en paz entre nosotros y que transmitamos esa paz a aquellos que no viven en esa paz.
Y estoy hablando de la paz de Dios, de la paz interior, no de la paz que nos ofrece este sistema mundano en el cual vivimos, sino la paz que viene de Dios. Por eso se le llama, en Isaías 9:6, se le llama uno de los nombres de Jesucristo, es príncipe de paz. Pablo lo expresa de la siguiente manera. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, dice, pues Dios estaba en Cristo, o sea, Dios por medio de Cristo reconcilió. ¿Qué es reconciliar? Hacer las paces. Estaba haciendo las paces, estaba trayendo paz al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, o sea, mirando a las personas a través de su Hijo Jesucristo, y nos dio, nos encargó a nosotros, a ti y a mí, a su iglesia, a esa iglesia que Él desea desposar, a esa iglesia pura, blanca y resplandeciente, le dejó el maravilloso mensaje de la reconciliación. Tu trabajo y el mío es reconciliar a los seres humanos que viven en guerra con Dios. Nuestro trabajo es reconciliarlos de nuevo con Él. ¿Estáis entendiendo, verdad? Por tanto, puesto que ser pacificadores es una cualidad, es un atributo de Dios, nosotros sus hijos tenemos que tener esa misma cualidad y demostrar que estamos produciendo el fruto del Espíritu Santo. Estamos de esta manera siendo benévolos, benignos, afables, tenemos buena voluntad hacia las personas, tenemos misericordia, tenemos compasión y sobre todo somos pacificadores, llenos de la paz de Dios. Si no estás lleno de la paz de Dios, búscala. Busca esa paz con el Señor, arréglate con el Señor. Busca la reconciliación con el Señor y tendrás esa paz interior tan necesaria en el ser humano. Los dineros, las riquezas no transmiten paz. Al contrario, las personas que no tienen al Señor y tienen mucha riqueza viven preocupados, viven sin paz. ¿Me robarán, no me robarán, me quitarán? ¿Qué haré? Andan con esa falta de paz. Por eso la mayor riqueza que pueda tener un ser humano es tener a Cristo en su vida. Y teniendo a Cristo en su vida, tenemos el fruto del Espíritu Santo que, como he dicho y sabemos todos, mora dentro de nosotros, vive en nosotros. Así que termino ya con esto porque ya entramos en otra cualidad, ya la vamos a dejar para la semana que viene, que es la bondad. La bondad de Dios. La inclinación a hacer el bien, que es lo que significa bondad. Muchos confunden la benignidad con la bondad, pero no tiene nada que ver. Es ser amable, es ser una persona agradable, buen trato, que sepamos transmitir el Evangelio con paz, con amor y con misericordia. Y la bondad, que es hacer el bien. Primero hacer las cosas bien, como Dios manda, como se suele decir. Y luego hacer el bien a los demás, porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Amén. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.